A pocos días de que finalice el año, aumenta la tensión en Europa tras la dimisión del primer ministro italiano Mario Monti. Las primas de riesgo suben, especialmente la de Italia y la de España, además nuestro país enfrentándose esta semana a dos nuevas subastas de deuda. Vamos a hablar de todo ello con Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital EAFI. Bienvenido, Rafael. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Pues comencemos, si le parece, por nuestro país. Tenemos la prima de riesgo otra vez disparada por encima de 420, casi rozando 430 de hecho, tras la dimisión del primer ministro italiano Mario Monti, ¿no? Va como muy de la mano Italia y España. Claro, todo esto teniendo en cuenta que nuestro país tiene esta semana las dos últimas subastas de deuda del año y que la última, en la anterior de la semana pasada, no llegó a colocar el máximo previsto. ¿Perderá esa confianza del mercado español? ¿Usted qué cree? Yo creo que de una semana para acá se ha dado un giro completo a la perspectiva que tenía todo el mundo. Es decir, yo ya le comenté las últimas veces que estuve aquí que España, que ya tiene cubiertas sus necesidades para este año, estaba atesorando dinero en vistas de que un escenario pesimista, un mal escenario, podría suceder en el primer semestre del año que viene y obligar a España a ir al mercado con primas de una prima disparada, ¿no? Entonces, bueno, mientras la prima esté por debajo de 400 puntos, atesorar, bueno, y mejorar ese ratio, ¿no? de coste de deuda. Sin embargo, nadie podía pensar que Mario Draghi iba a tomar esa decisión, y más en este momento, y claro, ha dado un giro completamente a la situación. Entonces ya estamos otra vez por encima de los 400 puntos. Lo que ha quedado claro es que tanto la prima española como la italiana van muy de la mano, es decir, hay una tremenda correlación. La prima de riesgo italiana se ha disparado al calor de la noticia de Mario Draghi y Mario Monti, perdón, joder, el otro Super Mario, ¿no? Mario Monti. Y claro, a mí lo que me parece un poco, no digo sorprendente, porque ya pocas cosas a uno le pueden sorprender, ¿no?, en la vida, la poca coordinación que ha habido. Es decir, estamos hablando de que el presidente del Banco Central Europeo es un italiano y el presidente de Italia, gracias a Dios, también es un italiano, ¿no? Entonces, oye, si vas a tomar este tipo de decisiones, hombre, yo creo que una llamada telefónica no cuesta y a lo mejor eso ayuda a tomar decisiones sobre los tipos de interés en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, ha soltado la bomba de tal manera, de una manera tan precipitada y en un mal momento. Además, yo creo que podía haber elegido un momento quizás mejor, teniendo en cuenta que a España el dinero del rescate bancario español va a llegar esta misma semana. Es decir, hay formas y formas, y yo creo que la decisión ha sido un poco precipitada, ha sorprendido al mercado, le ha pillado a pie cambiado y lo que ha hecho ha sido volver otra vez a tensar la cuerda, ¿no? Entonces, yo pienso que esto vuelve a dar otra vez otro giro de tuerca, y justo cuando había mucha gente que pensaba, como es mi caso, ¿no?, que España va a ser rescatada, bueno, pues hay gente que piensa que después de estas últimas semanas la necesidad de España de pedir un rescate es menor, incluso cero, ¿no? Bueno, pues volvemos a pensar, pues yo nunca he dejado de pensarlo, ¿no?, que el rescate a España va a ser absolutamente necesario. Es decir, no podemos jugar a esto. Lo que tú muy bien dices, la última subasta no se cubrió al 100%, tampoco es un problema, habida cuenta que España tiene sus necesidades absolutamente cubiertas, pero tenemos que tener cuenta que España para el año que viene tiene que cubrir más de 100.000 millones, tiene más de 123.000 millones de euros, ¿no? Entonces, si la prima de riesgo se tensa, si los bancos españoles, que ya el año que viene van a tener que acometer una tremenda reestructuración, no van a poder ir al mercado secundario a comprar deuda, pues obviamente la prima de riesgo española puede llegar a un punto en el cual España se vea abocada a pedir el rescate. Pero el tiempo lo dirá, ¿eh? Y además esto va cambiando de semana en semana. Sin duda. Y nos pasamos a Estados Unidos porque seguimos sin solución para el fiscal cliff, pero bueno, confiamos en que llegará, como usted mismo ha anunciado en este plato. Todo esto ha dejado como en un segundo plano al QE3, al Quantitative Easing 3, que sin duda no está teniendo los efectos deseados. Y además esta semana tenemos también decisiones de política monetaria de la FED. ¿Usted qué espera y qué piensa de este QE3? En su momento lo comenté hace ya, justo cuando se aprobó el Q3, que si bien era necesario, todo el mundo apoyaba esa decisión, la medida no estuvo exenta de controversia. Es decir, había bastantes analistas que consideraban que el Q3 era necesario, incluso han llegado a decir que es necesario un Q4, pero había muchos que opinaban lo contrario, es decir, que no fuera necesario, sino que había que esperar. Sobre todo, la decisión de Bernanke trajo polémica porque el momento en el que lo hizo dio la sensación de que era un apoyo a las políticas de Obama y que podía ser un espaldarazo para apoyar a Obama en su reelección, ¿no? Tampoco hay que pensar en que también el señor Bernanke pensaría que si pierde Obama yo me quedo sin trabajo.
porque tampoco ese es el plan, ¿no? Pero la relación tuvo controversia. Lo que ha sucedido con el Q3 es lo que sucede, es decir, y ya lo comenté aquí, el Q1 tuvo un efecto muy beneficioso sobre la economía norteamericana, el Q2 mucho, pero menos, y el Q3 bastante menos. Y digo más, si hubiera un Q4, el efecto sería aún menor, es decir, cuando el enfermo se acostumbra a la medicina, llega un punto en el cual la medicina ya no surte tanto efecto. Lo que ha servido el Q3 ha sido para estabilizar todos aquellos activos de riesgo, pero el dinero no ha llegado a la economía, no ha fluido a la economía como debiera. De tal manera que lo que se ha notado es que, a pesar de esta inyección económica, los efectos sobre la tasa de desempleo han sido bastante moderados, sobre el crecimiento norteamericano han sido muy tenues, y lo único que ha servido de verdad ha sido para disparar la deuda norteamericana, que ya se acerca al 100% del PIB, ¿no? Estamos hablando de, como decimos siempre, que toda medida que tú tomes tiene un daño colateral o tiene un efecto que hay que paliar, ¿no? Entonces, afortunadamente Estados Unidos sigue sin inflación y puede tomar esas medidas, ¿no? Pero ya cada vez, digamos que las medidas que tiene Bernanke son más limitadas, con tipos en el cero prácticamente no puede tomar ese tipo de medidas, y Estados Unidos, claro, ese crecimiento que tiene tan tenue, pues hace que dependa más casi de efectos extranjeros, como es el caso de que Europa crezca, de que China crezca, que de su propia economía interna, ¿no? Pero bueno, estamos ya, afortunadamente, el último dato, ya lo hablaremos después, ¿no? El último dato de paro no ha sido malo, ha bajado la tasa de empleo del 7,7%, y bueno, parece que van en la senda, ¿no? Pero les está costando, sí. Y al hilo de todo esto, ¿qué consideraciones sobre política monetaria destacaría y qué espera para los próximos meses también? Pues en Estados Unidos la medida que yo destacaría es el tema del fiscal cliff, que al final se está dando muchas vueltas, y lo que está sirviendo para los economistas es para servirnos de excusa cuando el día que la bolsa sube o el día que la bolsa baja. Es decir, si la bolsa sube es porque están llegando a un acuerdo, cuando baja es porque no están llegando a un acuerdo, ¿no? Entonces nos da mucho juego. Pero todo apunta a que van a tensar la cuerda hasta el último momento, que se va a llegar a un acuerdo en el último momento, y posiblemente yo creo que va a ser un acuerdo de mínimos. Es decir, lo que van a hacer es tomar unos acuerdos muy tenues para llevar la pelota un poquito más para adelante, ¿no? El Partido Republicano ha hecho una propuesta al Partido Demócrata, digamos en una ronda de negociaciones, en los que pides 1/3 de subida de impuestos, 2/3 de recortes sociales. Claro, obviamente el Partido Demócrata no está por la labor y estaría dispuesto justo a lo contrario. Entonces, ya digamos que están de acuerdo en que tienen que hacerlo, el problema son porcentajes. Entonces, bueno, hablando de porcentajes, es sentarse, ir hablando, ir acercando posturas, y llegarán a esas posturas. Eso por una parte. Entonces, a nivel económico, da la sensación de que las empresas norteamericanas van a seguir con crecimientos tenues, si bien esperamos para el año que viene una activación probablemente del sector del ladrillo. Es decir, probablemente estas políticas llevadas ad infinitum, como parece, de tipos de interés bajos, van a hacer que probablemente el sector de vivienda vaya a mejorar, sobre todo si va reduciéndose el desempleo en Estados Unidos. Pero bueno, hay que ir despacio porque dependen de muchas cosas de fuera. Y usted ya lo ha comentado, la semana pasada tuvimos el dato de empleo, bajó el paro en Estados Unidos al 7,7%. ¿Qué destacaría de esta noticia y otras que usted considera importantes de los últimos días? Es un dato importante porque es el punto más bajo en los últimos años. Lo que pasa es que está muy lejos de la tasa de desempleo precrisis. El tema está en ver si realmente, incentivando la economía, puedes hacer decrecer esa tasa de desempleo a un 6,5, o estamos ya a niveles de Nairu, es decir, niveles de que ya cuesta mucho colocar a la gente, aunque la economía mejore. También tenemos que darnos cuenta que las políticas que se tomen a raíz del fiscal cliff pueden tener importantes repercusiones en el mercado laboral norteamericano. Entonces hay que ver un poquito ese tema, ¿no? A niveles de noticias, ha sido, la verdad, que ha sido una semana bastante interesante, y por no alargarme mucho, noticias que destacaría: Citigroup subió un 5% en una sesión, al calor del anuncio de aproximadamente 10-11.000 despidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, es un poco descorazonador, ¿no? Pero dice, bueno, pues sí, que los beneficios de las empresas vienen por recortes de sueldos, y claro, cuesta un poco verlo, pero bueno, así es la economía, ¿no? Luego, otra noticia importante, que yo considero que puede ser muy importante a futuro: Facebook va a entrar a cotizar en el Nasdaq 100, lo cual le va a dar al valor mucha más liquidez, va a entrar a formar parte de determinados fondos de inversión, va a ser aún más visible de lo que es, y probablemente es un valor, bueno, pues para seguirle aún más de cerca, ¿no? Luego, RIM, los propietarios de la BlackBerry, que después de una temporada absolutamente descorazonadora,
bueno, pues al calor del sistema operativo nuevo, bueno, pues parece que es un valor que puede volver a la palestra y a ser de interés para los inversores. Y bueno, pues básicamente esas son noticias un poco así relevantes, ¿no? Hay otra noticia también importante, el tema de China, que bueno, el nuevo gabinete chino ha empezado a tomar medidas para que China crezca con un incremento del consumo interno. Es decir, se han dado cuenta, obviamente, que exportar, China vive de la exportación, porque realmente el problema que tienen es que sus propios habitantes no pueden consumir la inmensa mayoría de los productos que producen, ¿no? Es decir, los iPads que producen en China no están al alcance del bolsillo de los chinos, ¿no? Entonces, están empezando a tomar medidas precisamente para que se produzca un crecimiento interno en el país. Al calor de noticias, que también son públicas, que se está incrementando de una manera absolutamente alarmante la diferencia en China entre ricos y pobres, ¿no? Lo cual, siendo malo como es, aún más lo es en un país comunista, donde tienes que justificar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, que China tenga un soft landing es absolutamente vital para la economía mundial, sobre todo en momentos como el actual de crecimientos muy, muy tenues. Y ya para terminar, ¿cómo cree que será el 2013 en bolsa, tanto para España como Estados Unidos, que son los países en los que nos hemos centrado? Por una parte, tanto la bolsa española como en general la europea tienen la percepción en el mercado de que son bolsas muy baratas, es decir, que están cotizando a unos múltiplos realmente interesantes, y en el momento que la economía española y la europea en general suban, pues estas compañías, hablo de las compañías de peso, ¿no? Telefónica, Santander, BBV, Repsol, bueno, pues van a tener revalorizaciones importantes y por tanto es un buen momento para entrar a estos precios, ¿no? Sin embargo, bueno, ya lo hemos visto, en cuanto pasan lo que pasa, se tensa la cuerda y esto hace que lo que haya es una tremenda volatilidad. Entonces, si bien es cierto que todo apunta a que a futuro la bolsa europea en general y la española en particular van a tener un gran comportamiento, en el corto plazo la volatilidad es de tal magnitud que podemos vernos enganchados, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo en la perspectiva del muy largo plazo y sobre todo teniendo en cuenta que sean inversiones en las cuales nosotros podamos estar durante un largo tiempo y estamos dispuestos a asumir unos resultados decepcionantes o probablemente decepcionantes durante un periodo de tiempo largo, ¿no? Entonces, si nos posicionamos en ese tipo de inversor, la bolsa europea sí nos puede dar bastantes alegrías. Luego, posicionarnos ahora mismo, comprar ahora barato, que se supone que están baratas las bolsas para sí, largo plazo. Podría ser una buena estrategia y de hecho cada vez más fondos están empezando a fijarse en compañías europeas que son compañías estables, que dan unos buenos dividendos y que ahora mismo pues dan bastante juego para poder entrar, ¿no? Lo que pasa es que pasa lo de siempre, es decir, me puedo comprar ahora, pero si la bolsa baja puedo comprar todavía más barato, ¿no? Entonces, contra más barato compre, el multiplicador es mayor y la rentabilidad se me dispara de una manera. Entonces, claro, ese es el problema que hay. Lo que está sucediendo con las bolsas europeas es que el mercado se está volviendo más estrecho, es decir, hay más apatía y luego después la tasa Tobin, que siempre está por encima de nosotros como una espada de Damocles, y que puede mover también todo esto de una manera importante. Por el lado norteamericano, yo considero que el año que viene va a ser un buen año. Es decir, creo que la tasa de desempleo va a seguir bajando y claro, si baja de un 7,7 a tasas, por ejemplo, de un 7%, bueno, pues la economía americana sí puede darnos bastantes alegrías. Estados Unidos seguirá creciendo y tenemos que darnos cuenta de un dato, es decir, si estamos pensando que las bolsas europeas van a subir, es porque la economía europea va a subir. Si la economía europea sube, eso las compañías norteamericanas, pues al calor de Europa, pues también tendrá un gran comportamiento y tendrá más recorrido. La diferencia realmente entre España y Europa en general y Estados Unidos es que Estados Unidos, las bolsas norteamericanas ahora mismo no están baratas, mientras que las bolsas europeas sí lo están. Entonces, dice, aunque tenga más potencial probablemente de revalorización la bolsa norteamericana, partiendo de los precios actuales, probablemente la bolsa europea tenga más recorrido. Pero se trata tanto de seguridad-riesgo, es decir, hay que ganar dinero pero intentando asegurar. No. Y ahora mismo me genera más seguridad y menos incertidumbres la situación norteamericana que la europea. En Estados Unidos la incertidumbre única realmente en estos momentos es el fiscal cliff y todo apunta a que lo van a resolver porque es que no les queda otra. Entonces, una vez solucionado el fiscal cliff, creo que la economía norteamericana tirará para arriba, irá bien. La europea estamos ahí. Parece que nos costará más, ¿verdad? Sí, un poquito más, sí. Bueno.
lleguemos al final a salir de esta. Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital EAFI. Muchas gracias. Hasta A la vosotros, próxima. como siempre. Y Gracias. ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.